Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Señores, el día de hoy estoy bastante contento porque voy a visitar uno de los lugares que tanto me han recomendado, que es una de las actividades que se pueden hacer aquí en la ciudad de Medellín. Y se trata nada más y nada menos, gente, que hoy vamos a conocer el Parque Arví. Este parque, les comento que es una cosa de otro nivel definitivamente, porque el parque cuenta con 16.000 hectáreas y también tiene 54 kilómetros de senderos. Es un lugar definitivamente gigante. Hoy va a ser un día de esos que parece que estamos haciendo como que un viaje fuera de Medellín, estando aún en Medellín. Y bueno, estoy súper ansioso, no me encuentro solo. Ya ahorita les voy a comentar con quiénes estoy por aquí haciendo este video. Y vamos a agarrar también el Metrocable, que este forma parte del sistema de transporte público de la ciudad. Y bueno, un recorrido que vamos a tener una vista genial. Toda esta fila de personas es para subir a el Metrocable. Algunos no, o no todos irán al Parque Arví, pero muy seguramente la mayoría de estas personas van a hacer el recorrido. Ok, gente, y bueno, finalmente estamos aquí en el Parque Arví, que les comento algunos datos que deben de saber para llegar justo hasta aquí. Si vienen obviamente con el sistema de metro, el costo del pasaje es de 10.000 pesos. Hay una alternativa para las personas que viven acá en la ciudad a través de algo que se llama Sisbén, que es básicamente el subsidio que da aquí, bueno, el gobierno para las personas que son de estratos bajos. El costo del trayecto les puede salir solamente en 1.000 pesos y la distancia que hay desde Medellín hasta acá, hasta este parque, es de 7 kilómetros. También hay una manera de venir a través de carro particular en carretera y la distancia es de 20.5 kilómetros, es decir, que conviene realmente utilizar el tema de lo que es el metro, pero bueno, ya eso depende de las circunstancias de cada quien. Primeras impresiones, gente, de este parque, la verdad es súper bonito, me gusta porque tiene una especie de campamento por acá donde venden recuerdos y también, como le dicen aquí, fiambre, que es todo este tipo de comidas, todo este tipo de platitos para degustar, para desayunar, para almorzar. Y miren con quién estoy aquí en este video. Hola. Mis primas hermosas, Isabela y mi prima Saraí, que vamos a hacer, bueno, aquí el recorrido turístico. Algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de visitar este parque, se las coloco por aquí para que, bueno, puedan hacer pausa, cualquier cosa, y lean todo con tranquilidad. Justo al llegar acá tenemos, bueno, este pequeño mercado donde hay, bueno, todo tipo de cosas que venden, a ropa, guantes, que, bueno, mi prima también por ahí está buscando como unos guantecitos para el frío para Isa. Fresas por aquí, deben ser fresas con crema, recuerdos, o sea, aquí hay de todo, y los famosos fiambres que mi prima me dijo que le recomendaron y que son súper buenos. Entonces vamos a ir viendo de a poco cuáles son las opciones que podemos ir comprando por aquí, pero es algo que me parece genial. No sé si hay para pagar con tarjeta o todo es solamente a través de efectivo, transferencia, porque si bien es cierto que esto obviamente está como que todo muy bien actualizado realmente, pero bueno, no estoy seguro si es únicamente con efectivo o también habrán algunos sitios donde se pueda pagar con tarjeta. Es que es mi caso, que por lo menos no traje tanto efectivo, solamente me vine con un presupuesto de 50.000 pesos en efectivo. Y algo interesante de lo que les estaba comentando con relación al tema de pagar las cosas, por si se estaban preguntando, hay muchos puestos así como estos de comida, de todo este tipo de cosas que tienen para pagar con código QR. Y algo bien útil, miren, por aquí tenemos también un cajero Bancolombia, algo súper bueno. Y si se están preguntando qué es lo que se puede hacer acá en el Parque Arví, realmente son muchas las opciones que el parque ofrece. Aquí hay algunas de las opciones que se pueden hacer: el programa de recorridos guiados, también hay para en bici, hay muchísimas cosas. Nosotros todavía estamos como que decidiendo más o menos qué es lo que haremos. Uno camina, baja por aquí, la segunda plazoleta, te metes por aquí y llegas a Confama. En Confama
Los que están afiliados pagan 2.000 y algo, los que no están afiliados creo que son 18.000, creo. Okay. Ahorita verificamos la presión. Pero ya ahí todo, está la casa del árbol, el árbol mecánico, está la casa del árbol, hay juegos extremos, que si llegan temprano, como estamos ahorita, pues hay tirolina, Wow. y tiene otro nombre. Hay un sinfín, volcán. hay un sinfín Hay de... un volcán también, donde te trepas en el volcán, o sea, tiene muchísimas cosas, que fue lo que me dijeron, que lo bueno sería ir directo a Confama y después, pues si te da tiempo, haces el recorrido que te dan aquí los chicos del Arví. Exacto, eso es lo que les estaba comentando. Hay varias opciones a través de distintas, por lo menos lo que es el Confama, que es la caja de compensación familiar, en la que, bueno, en un punto también hice un video acerca de eso. Hay como esos planes, digamos, para actividades acá. Y también están por aparte las cosas que se pueden hacer directamente aquí en el Parque Arví. Inclusive también hay estos senderos en los que las personas pueden tener la opción de hacerlo con un guía turístico o simplemente ir en plan de a explorar en solitario, también lo puedes hacer. Las personas que van para Confama Aventura, de pronto si no trajeron los guantes, allá se los venden a 7.000. Yo vendo uno en 4, en 7. Ahí tienen opciones y qué cool esto. O sea, ya después de haber llegado al parque, hacemos un segundo traslado por acá. Ok, gente, bueno, acá están distribuidas todas las actividades y los lugares de acá que se pueden hacer y está, bueno, bien señalizado todo esto por aquí. Como podemos ver, estamos justo acá en este punto de inicio. Se hace pues todo este recorrido por aquí, hay cafeterías, hay todo ese tipo de cosas. Y luego ya a la 1 de la tarde se habilita un punto que es donde están los juegos extremos. Este recorrido apenas va empezando y a mí ya me dio hambre. Qué genial que venden aquí comida. Escuchen a Isabela por ahí dando gritos. En 8.000 pesos este perro caliente. Definitivamente estoy asombrado con lo grande que es este lugar. Es muy grande, o sea, tienen muchas cosas por todos lados. El trayecto del bus sí es más o menos como unos 2 o 3 minutos, o sea, es bastante amplio y me contenta mucho eso, o sea, de que hay muchas opciones aquí, por lo menos para comprar, para hacer todo tipo de cositas por acá. Está como que todo bien distribuido, o sea, a pesar de que es un parque, está como bien equipado, pues para todas las cosas que uno necesite, comida, agua, en fin, todo y a buen precio. 8.000 pesos. Soy fan de este sonido. Y a lo largo de aquí de este parque están estas silletas que son como puntos estación, cada una va mostrando diferentes cosas. Wow, y qué interesante saber este tipo de información que nos brindan aquí en el parque con referente a lo del tema de la tortuga, que es una especie que no es de aquí, sino que es de regiones cálidas. De regiones cálidas. De regiones templadas a cálidas. Estamos en una región fría, entonces el animal por sus propios medios no va a llegar hasta acá, no se encuentra de forma natural en los bosques, lo que quiere decir que fue introducida. Siempre hacemos la invitación a que no tengamos fauna silvestre como mascota y si queremos mascota nos limitemos solo a perros y a gatos. Por aquí miren lo que tengo a mis espaldas. Este sitio es como que, bueno, actividad de adultos y niños, así como para integrar a la familia. La verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer. Aquí justo nos encontramos en este sitio que se llama, como pueden ver, La Mina. Luego de que hacen el proceso de, bueno, de la búsqueda del tesoro en la tierra, lavan lo que sacaron y dentro de una bolsita, miren lo que encuentran por aquí. Ajá, el tesoro tal cual. Qué genial este tipo de cosas. Y vamos llegando ahora a este. Es un volcán. Y tiene por acá otra especie, como un pequeño parque de diversiones. Por acá, no sé si la gente, bueno, se podrá lanzar ahorita por el tema de lo que es la bioseguridad. Hay ciertas cosas que no están habilitadas, pero en su mayoría todo realmente se puede utilizar.
Y hay un sinfín de casitas así en el árbol como estas también. Súper cool. Ya Isabela hizo su amiga ahí, ¿ves? Hey, y una cosa, la amiguita que se encontró Isa ahorita, miren, aquí está la mamá, una paisana venezolana de Maracay, disfrutando aquí. ¿Qué te ha parecido esto? No, maravilloso. Primera vez que vengo y quería como sacar la niña para que se divirtiera. Y una de las actividades, gente, que se hacen acá en este parque, como les había comentado, es el tema del senderismo, recorrer estos senderos que, bueno, afortunadamente estamos justo enfrente de este que va a comenzar, y el recorrido varía, puede ser de 1 hora dependiendo del sendero donde uno vaya a ingresar. Este que nosotros vamos a hacer, nos están comentando que puede durar alrededor de 45 minutos aproximadamente, y ya está a punto de empezar, así que vamos a hacer el recorrido. Bien gente, y comienza esto que les cuento que, bueno, vamos un grupo bastante más o menos grande, no sé cómo que qué tanto será lo que normalmente las personas suelen hacer estos senderos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Clara. Entonces el recorrido que vamos a hacer, lo vamos a hacer hacia la zona de aventura. Vamos a llegar pues allá, más o menos media horita, 40 minutos, dependiendo pues como el paso que llevemos. Listo. Aquí inicialmente entonces encontramos musgos. Los musgos son importantes dentro de los bosques porque mantienen o regulan la humedad, son indicadores de pureza del aire. Ok, bueno, miren cómo se va poniendo por acá el camino. Y por cierto, justo este sendero concluye en el sitio donde vamos a ir ahora, que es como que donde están las actividades deportivas, que es donde está como que los deportes extremos. Nos cayó como anillo al dedo realmente este recorrido, porque está todo interconectado realmente aquí en este parque. Y bueno, al terminar aquí, vamos entonces a ver las actividades extremas. Está genial aquí esto, este pasadito por aquí. Un mini puente. Y lo mejor de todo es que no está haciendo un frío así insoportable, sino que el ambiente está genial. Ajá, miren, gente cool por aquí que se acerca a saludar. Wow, de verdad que esto está tal cual como para una película tipo El Señor de los Anillos. Está súper genial esto. Vean cómo va esto aquí. Esto es adrenalina. Son 68 retos, dividido en 4 recorridos: familiar, explorador, deportivo y extremo. Y hace uno de los 4. Wow, gente, todo esto que ven aquí son como varios sectores que están divididos según obviamente la edad del niño, el grupo familiar, etcétera. Pero bueno, esto se ve genial. Pero hay una mala noticia, que me están comentando que no puedo grabar el recorrido que voy a hacer con este tipo de cámara. Tiene que ser únicamente como que las que están permitidas una GoPro, puesto que se puede colocar obviamente o en el casco o acá en el pecho. Es como para que lo tengan en cuenta si de pronto quieren venir y grabar su experiencia, pues tiene que ser con este tipo de cámaras. Ok, y bueno, ya justo antes de hacer el ingreso a la actividad como tal, uno acá tiene una zona de lockers donde dejan, bueno, las pertenencias, bolsos, teléfonos celulares, en este caso, bueno, la cámara, todo. Pero estoy viendo algo positivo, que hay un punto de fotografía. Me parece que las fotos tienen un precio alrededor de lo que es 5,000 pesos. Y bueno, es una opción al menos. Yo creo que vamos a irnos por esta opción para tener algún tipo de recuerdo. Ok, gente, en el locker, como les comenté, se guarda absolutamente todo lo de valor y tiene un precio de 1,000 pesos. Me parece que eso, o sea, es muy económico. Así que nada, nos vemos al regreso. Ok, gente, no. De verdad, qué experiencia tan genial. O sea, ya les voy a comentar, ya va. Esto definitivamente es una experiencia genial a otro nivel. Yo creo que me atrevo a decir que es una de las cosas más divertidas de las que he hecho desde que estoy aquí en Antioquia. Les quiero comentar un poco, a ver, ¿cómo es el proceso acá? Bueno, al principio uno ingresa por aquí con un grupo de principiantes, obviamente, y luego hay un proceso para explicar cómo utilizar pues todo el equipo. Yo pensaba que iba a ser como que todo el recorrido así acompañado con personas, bueno, de aquí, del parque,
pero realmente no, o sea, es como que solamente la explicación y ya luego todo lo que uno vaya a ir haciendo es totalmente solo, y hay partes en las que pues como es tan hacia adentro, pues uno queda literalmente solo. Hay varios grados de dificultad, digámoslo así, dependiendo obviamente de lo que uno escoja, el que uno pues decida. Hay algunos que son de fuerza, deporte extremo, hay varios. Uno pregunta como que cuál es el más suave, el más difícil, dependiendo de lo que uno quiera hacer, y bueno, ahí ya uno puede como que escoger, pero está demasiado bueno. Y después hay personas allí que están tomando fotos constantemente pues de todo el recorrido, de algunas partes, y luego de que uno finaliza pues recoge las cosas, paga ahí como que son 1000 pesos la hora, realmente el servicio de locker, y allí mismo hay un servicio también de fotografías. Una foto vale 5000 pesos y en este momento tenían una promoción que son 4 por 15.000. Yo escogí una porque fue la que más me gustó, y bueno, para cuando estén viendo esto muy seguramente ya la voy a tener publicada en el Instagram. Y bueno, ya para ir hasta la entrada, vienen por aquí estos buses que son un servicio bastante genial, bueno, gratuito, la verdad. El traslado hasta la entrada de El Confama como tal. Tengo muchísima hambre, creo que voy a llegar a donde estuvimos allí al principio a comer algo y nada, a terminar por aquí entonces ya este paseo por el día de hoy. Yo voy a estar dejando el video, gente, hasta este punto, de verdad. Gracias mil a todas las personas que llegaron hasta acá. Si no se han suscrito, vayan a suscribirse. Por aquí van a encontrar bastante información con respecto a todo lo que es la ciudad de Medellín y Antioquia. Y nada, gente, les voy a estar dejando por acá estos 2 videos para que vayan a ver lo que están haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.